¿Cuántas cosas has dejado de hacer porque pensabas que no eras suficientemente buena o bueno? Yo, muchísimas. Y lo peor es que durante mucho tiempo ni siquiera me daba cuenta. Simplemente pensaba, los mejores son mejor que yo, voy a hacer el ridículo, voy a quedar expuesta y abandonaba absolutamente todo lo que me proponía hacer o todo lo que sentía que me gustaba. Esto me ha pasado, de hecho, desde que yo era muy chica. Recuerdo que el baile siempre me llamaba la atención o me gustaba mucho y una vez mi mamá me inscribió en una clase como de pop o algo así donde habían coreografías de Britney Spears y tal y todo lo demás. Y cuando entré a la clase, mi primera clase, lo primero que hice fue compararme físicamente. Me sentía, por el hecho yo de ser gordita, por así decirlo, en esa época, ya de alguna manera eso, esa sensibilidad que tenía en cuanto al cuerpo por las comparaciones que ya les he contado que sufría de niña en mis anteriores videos, de por sí ya me hacía sentir chiquita. Y cuando empezó la clase, no, lo primero que pasó por mi mente no fue eh, recién estoy empezando, soy una principiante y tal, porque obviamente los pasos no me salían como les salían a ellas, sino mi mente en ese momento fue, no soy para esto, o sea, no sirvo para esto. Nunca me di el espacio de pensar que recién estaba empezando, que era normal sentirme así, que era obvio que no iba a estar de repente al nivel que ellas, pero mi mente en ese momento no funcionaba así. Y recuerdo que lo abandoné, como muchas cosas que me gustaban en su momento y abandoné. Y abandoné y no volví. No volví nunca más. Recuerdo que solo fue una clase y nunca más. Y ahora que lo pienso, creo que repetí esa misma dinámica en muchas partes de mi vida. Incluso en el mundo corporativo, veía a alguien que, por ejemplo, no sé, me inventó, sabía mucho Excel y automáticamente yo sentía que no sabía nada o me sentía como que, como no voy a saber como ella lo sabe o como él, esta persona lo sabe. Veía de repente a alguien que se comunicaba mejor que yo o exponía mejor que yo y me hacía automáticamente chiquita. Si cometía un error, por ejemplo, no sabía resolver un problema en el trabajo, en vez de pensar, estoy aprendiendo, estoy en mi curva de aprendizaje, mi cabeza lo convertía en una prueba de que tal vez ese puesto me quedaba demasiado grande. No sé si esa haya sido la única razón por la que, no creo en realidad, porque sí hubieron muchos factores que alimentaron mi decisión de renunciar de todos los trabajos corporativos en los que estuve. De hecho, agotamiento, estrés y muchas otras cosas. Pero ahora sí me pregunto, ¿cuánto tuvo que ver ese miedo de que en algún momento los demás descubrieran que yo no era tan buena como pensaban? O sea, ¿cuánto de eso hubo en cada decisión que tomé? ¿Me entienden? ¿Me dejo entender? Y acá es donde siento que viene lo contradictorio, porque a veces siento que no huía, a veces hacía todo lo contrario, me esforzaba muchísimo, me traía trabajo a mi casa, me desvelaba practicando, ensayando, estudiaba, hacía apuntes, me desvelaba preparando cosas, preparando presentaciones, siempre quería mejorar, pero por algún motivo mi cabeza solo pensaba, como no sé suficiente, tengo que esforzarme más. Y obviamente esforzarte por aprender no tiene absolutamente nada de malo. El problema era desde dónde lo estaba haciendo yo. ¿Qué había detrás de ese esfuerzo? O sea, ¿qué ideas mías habían detrás de ese esfuerzo? No solamente era quiero aprender, muchas veces era tengo que aprender todo esto, tengo que esforzarme más para que nadie se dé cuenta que no soy suficiente para estar aquí. Y eso definitivamente me agotó muchísimo. Hasta que apareció el baile. Lo curioso es que yo tampoco me sentía lo suficiente buena para eso, para bailar, ¿no? O sea, ya más grande, porque obviamente el baile apareció cuando estaba chiquita o era un bichito que siempre tenía ahí desde pequeña, pero fue raro. Siento que cuando algo te gusta tanto y tienes ese bichito desde niño, por más que desde niño, por todas las cosas que pasen, no lo lleves a cabo, siento que en algún momento esa pasión que es netamente tuya y ese don con el que de alguna manera viniste, siempre te persigue o te encuentra en alguna parte de tu vida. Y ya depende de la madurez y en el momento en el que estés en tu vida, lo tomas de una forma u otra, ¿no? Eso es lo que me pasó con el baile. Siempre tuve el bichito, pero por X, Y, Z motivos tanto en el colegio, universidad y primeros años de trabajo, nunca le hice caso. Hasta que, gracias a pandemia y todo el vómito mental que todos tuvimos, el miedo y todo lo demás, yo dije, es ahora o nunca, o sea, tengo que hacerlo.
Y es así como entré a bailar en Brisas del Titicaca, que por si no lo conocen es un lugar ícono referente de la música folclórica aquí en el Perú. Y lo único que yo quería en realidad era aprender a bailar caporales, porque siempre había tenido ese bichito y siempre me gustaba y nunca sabía cómo se hacían los pasos. Entonces yo decía, tengo que aprendérmelos. Y así con todo el miedo me metí simplemente para aprender a bailar caporales. Y dentro de ese, que caporales, por cierto, es una danza típica del Perú del altiplano. Eh, pero bueno, me acuerdo que en ese momento o en esa época donde estaba aprendiendo a bailar caporal se abrió un casting para pertenecer al elenco de talleres de brisas del Titicaca. Y yo, como claramente sentía que no bailaba bien, sentía que recién estaba empezando y todo lo más, ni por acá me imaginé o consideré siquiera ir al casting. Si no fuera por una compañera que en ese momento me insistió y yo le dije muchas veces, no sé, voy a ver qué tal y todo lo demás, porque obviamente no me sentía confiada en mí misma y yo decía, no, o sea, no hay forma. Hasta que en el mismo día, no sé cómo, por obra y gracia del universo, no sé cómo dije, es que ya voy a ir, pues ya por último la acompaño, o sea, ya fue, ya solo como que voy a ir, o sea, siempre me ha gustado bailar, pero no tengo experiencia de danzas folclóricas, era mi primer taller en Brisas del Titicaca. Y dije, ya bueno, ya, voy a ir. Y bueno, y así con todo y con miedo, sin creer demasiado que iba a pasar nada, quedé, o sea, quedé seleccionada. Fue un casting grande y fuimos 10 los seleccionados y cuando yo vi mi nombre ahí dije, ¿qué acaba de pasar? Pero bueno, eso ya será como tema de otro video, pero después de eso seguí bailando, mejorando, em, practicando. De hecho, ya con el tiempo y tal y todos los demás postulé a, a otros elencos, estuve en elencos principales, me eligieron para participar también como parte de puestas en escena. Viajé a Ayacucho bailando. Tuve demasiados momentos bonitos que me regaló la danza y creo que el más importante para mí fue el hecho de poder haber acompañado o haber tenido la oportunidad que jamás habría imaginado tener cuando fui a este primer casting, que fue viajar a Europa y representar al Perú bailando. Y cuando miro todo eso hacia atrás, hasta ahorita el solo hecho de pensar y recordar, hay algo que me vuela la cabeza. Si yo hubiera escuchado a esa primera voz que me decía, no vayas, probablemente las demás son mejores. Recién estás empezando, no tienes idea de cuántas danzas folclóricas hay, o sea, no tienes idea cómo si un casting es la primera vez que estás yendo, o sea, tenía demasiados miedos. Pero si yo hubiera seguido todas esas voces que me decían eso, absolutamente nada de lo que vino después hubiera pasado. Como les digo, llegué hasta el punto de viajar, de que me eligieran para viajar a Europa para representar a bailar a Perú. O sea, simplemente me vuela la cabeza. Pero bueno, durante mucho tiempo yo decía, el baile es lo único en lo que realmente soy buena. Era como mi lugar seguro, sigue siendo mi lugar seguro, pero no sé, me asustaba pensar que eso era lo único en lo que me sentía cómoda haciendo, me sentía feliz haciendo, me sentía valorada, porque siento que ahí sí, o sea, tuve una validación que mi cabeza podía entender. ¿Por qué? Porque al ir a castings, como les comento, de diversos elencos, o sea, me elegían y no en el elenco cualquiera, o sea, me elegían en elencos principales, me daban oportunidades, me eligieron para representar al Perú en un festival de folclore en Europa. Entonces, creo que a raíz de todo eso mi cabeza dijo, ah, ok, esto, o sea, el baile, sí lo haces bien, porque habían como estas pruebas fehacientes de que sí era buena por fin en algo, me dejo entender, pero ahora me hago una pregunta diferente. ¿Y si el baile no fue la primera cosa para la que fui suficientemente buena? ¿Y si simplemente fue una de las primeras veces en las que me quedé el tiempo suficiente para descubrir de que era capaz de hacer algo bien? Porque definitivamente nadie empieza siendo bueno y quizás muchas veces yo no necesitaba ser mejor, simplemente siento que necesitaba permitirme ser principiante. Es loco porque
a raíz de esto, en verdad, o sea, pienso, o sea, y como les digo, o sea, si no fuera por esta compañera que me alentó a ir al casting, de solo pensar todas las cosas que hubiera dejado de vivir o los momentos y recuerdos que hubiera dejado atrás o no hubiera vivido, o sea, me pregunto a raíz de eso, ¿no? ¿Cuántas otras cosas he dejado de vivir por en la primera clase sentirme mal, no sentirme suficiente e irme? De repente en una oportunidad de trabajo, o ahora que me acuerdo, rapidito les cuento, donde miren, o sea, como reflexionando con ustedes me acuerdo de cosas. Creo que recién saliendo de la universidad tuve otro evento similar. Me llamaron para una vacante en Belcorp, que es una empresa de cosméticos y belleza en el Perú. Tenía la entrevista final donde me dijeron, o una de las finales donde me dijeron que el puesto era para Belcorp Panamá. Y yo, por miedo, por no confiar en mí, por pensar qué voy a hacer allá sola, eh, y de hecho también algunos comentarios que me hicieron mi familia de si voy a poder, ¿no? Porque voy a estar sola, voy a tener que lavar mi ropa sola y hacer todo, muchas cosas sola. Siento que se me instauró un miedo en la cabeza donde decía, yo no soy suficientemente buena si es que no estoy cerca de mi familia, si es que no tengo algo de apoyo y bueno, sea lo que sea, recuerdo que solo por ese motivo de que estaba en Belcorp, Panamá, eh, decidí no seguir con las entrevistas, a pesar de que estaba siendo una de las postulantes más fuertes. Y ahora que lo pienso y trato de hacer esta comparativa con el baile, digo, ¿qué hubiera sido de mi vida si es que me hubiera animado a tomar esa decisión de ir? Y si es que salía mal, pues salía mal y me regresaba. Siempre siento que hay como un plan B o algo que puedes, a un lugar en lo que puedes volver. Pero mi perfeccionismo, mi miedo, mi falta de seguridad, de autoestima tal vez, y todo lo que ya de por sí ya en mi cabeza tenía instaurado, no lo hice. Entonces, qué loco, ¿no? O sea, ahorita pienso y de repente no estuviera acá, de repente me hubiera sido otra. Igual trato de siempre de ser compasiva porque definitivamente creo que, bueno, cada uno ya toma sus decisiones. Claro, trato de pensar porque en ese momento definitivamente no era la Yulisa que soy ahora. En ese momento tenía muchos más miedos. Hasta ahora los tengo, pero ahora siento que tomo acción ante ellos. Siento que ahora lo hago con miedo, pero en ese momento era como no conocía hacer las cosas con miedo. Para mí era como que no lo voy a pensar dos veces, simplemente esto no es para mí. Y creo que todos pasamos por esas etapas y se trata justamente de ser compasivos con el proceso de cada uno, ¿no? Pero a lo que voy es eso, o sea, ¿cuántas oportunidades? Es bueno hacerte estas preguntas, no para recriminarte, o sea, definitivamente no, solo para que te des cuenta que ya no está bien que sigas perdiendo oportunidades solo porque no te sientas lista o no te sientas suficientemente buena de hacer algo. Inténtalo, inténtalo y de verdad que así sea con miedo, si esto es para ti, las puertas se van abriendo, como les digo, o sea, para mí lo del baile fue así, yo entré sin esperar absolutamente nada a cambio, o sea, yo dije, bueno, vamos a probar, o sea, ni siquiera por mi cabeza estaba como que sí, quiero entrar porque espero que entrar en esto y que se me den oportunidades en esto, no, porque yo no conocía nada del mundo del folclore, nada del mundo de las danzas folclóricas. Y como les digo, o sea, se me abrieron puertas hasta poder viajar a Europa a representar al Perú bailando. Pero bueno, y bueno, retomando los que les quería decir, creo que todo esto no significa que ahora mágicamente ya no me compare, ¿no? De hecho, a pesar de todo lo que he pasado, esa voz sigue ahí, pero ahora definitivamente intento hacer prácticamente tres cosas diferentes. La primera es reconocer esa voz. Cuando puedo parar y darme cuenta de lo que estoy haciendo, intento verme un poquito desde afuera, ¿no? Y pensar, Yulisa, te equivocas, ten un paso, o sea, ya fue, eres humana. La segunda es recordar mi propia evidencia, como les digo, y poniéndonos en el caso de la danza. Cuando tengo miedo de hacer algo, pienso en ese primer casting.
porque hoy sé todo lo que habría dejado de vivir si ese día no hubiera ido. ¿Me dejo entender? Y eso nadie me lo contó. Yo, o sea, yo misma lo viví. Tengo algún ancla al cual regresar y al cual recordarme que, o sea, todas las cosas que pueden pasar cuando decides hacerlas, así sea con miedo. Yo siento que ya tengo una prueba real de mi propia vida, de que detrás de una decisión que me dio muchísimo, muchísimo miedo, aparecieron oportunidades que jamás habría podido planear. Como les digo, ni siquiera estaban en mi mente, o sea, no existían. Y bueno, la tercera es intentar hacerlo antes de sentirme completamente preparada. ¿A qué voy con esto? Y esta probablemente es la que más me cuesta, pero estoy intentando dejar de esperar a sentirme suficientemente buena para dar ese primer paso, porque entendí que de repente esa seguridad que estoy esperando solo va a aparecer después de dar ese paso, después de intentarlo. Estoy leyendo Ya eres suficiente de Lisa Olivera y algo que me está haciendo pensar mucho es precisamente esto. Las historias que cargamos sobre nosotros mismos pueden terminar influyéndonos en cómo vivimos si nunca las cuestionamos. Y creo que durante muchísimo tiempo una de mis historias fue todavía no soy suficientemente buena. No les voy a decir que esa voz ha desaparecido por completo. Sigue apareciendo como ya les he podido contar. Siento que la diferencia es que ahora intento que no sea esa voz la que decida por mí, porque cuando miro atrás y pienso en aquella Yulisa que casi no fue a ese casting, lo único que puedo pensar es cuántas de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida me habría perdido esperando sentirme suficiente para empezar.